A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz. Buenas noches, amigos, amigas, un nuevo programa de A la luz de Krishnamurti en nuestro ciclo 2024. Como podrán ver, hoy es un programa particularmente distinto, solamente por la escenografía. Hemos decidido hacerlo de esta manera por las razones que vamos a contar. Primero voy a presentar a mis compañeros de siempre. Gustavo, que hoy en día ha decidido poner su físico. Se ha materializado. Juliana y Pablo. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Y nuestro invitado, que a la vez somos invitados de él, en su casa, que es el motivo justamente nuestro invitado que nos invita para hacer esta grabación y poder emitirla en el horario habitual del programa. Así que los saludamos a Alberto Loizaga. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, Horacio. Bueno. Muy contento de compartir este espacio tan rico, perteneciendo a esta visión de Krishnamurti, que es, digamos, aquello que nos convoca, pero y a profundizar en los temas que ustedes habitualmente tratan, que siempre son tan ricos. Bueno, muchas gracias. Como muchos sabrán, es el segundo programa que hacemos con él y bueno, tratamos de encontrarle la vuelta para estar físicamente en presencia. Le comentaba a Alberto antes de iniciar esta grabación que todos estimamos que la presencia física genera un clima distinto y una vibración distinta que también permite una comunicación más fluida, y por eso hemos buscado la manera de hacer el programa de este modo. Y justamente buscando un tema que nos pudiese permitir tener un eje de desarrollo, gracias a que Alberto nos permitió que eligiésemos el tema nosotros, le sugerí la cuestión del poder, y el poder con todas las vueltas, variantes y vertientes que tiene respecto a la condición humana. Así que vamos a empezar a ver el poder desde el punto de vista convencional para luego ir desarrollando todos los aspectos que tienen que ver con nuestra condición justamente, y qué es el poder, por qué buscamos el poder y de qué manera el poder nos define o no como ser humano, como seres humanos. Así que le voy a dar la palabra a Alberto para que inicie esta charla, que seguramente se va a integrar con todos los muchachos, para luego ir buscando las distintas variantes que el poder desde nuestro punto de vista tiene. Así que tenés la palabra, Alberto. Gracias. Me gusta siempre compartir y responder desde la experiencia humana, diríamos. Y el poder para mí significa sentir vida en el presente con conciencia humana, distinguiéndome de la mente pensante, porque encuentro que el ser humano ha evolucionado hacia un intelecto cargado de pasado que justamente repite. Soy psicoanalista, estudié Freud profundamente, el primer libro que escribí fue Psicoanálisis Actual, relacionando el psicoanálisis a la meditación también, y encuentro que el pasado nos condena a repetir errores
Y mi visión de mi poder surge cuando puedo evitar y crear un espacio donde elijo responder a mis propios pensamientos con sabiduría. Y eso lo he cultivado también gracias a las enseñanzas de Oriente, pero a su vez a partir de sufrir, porque lo que hace el ser humano, si no descubre que no es lo que piensa, sufre, sometido siempre a confusión y a repetición de errores, que esa misma palabra convoca al ego, porque todos hemos tenido una adolescencia, una carencia que creímos trascender con un poder hacer o con un poder tener, y esa confusión ha creado el mundo que hoy vivimos, que es un desastre, trágicamente sometido a injusticias, a guerras y a confusión, y también a sufrimientos que en la vida diaria crea esa impotencia de no saber cómo amar. Y el amor es la base del ser humano, y quizás se une a esa noción de poder, porque es la única experiencia humana que crea felicidad plena. Y hay una paradoja, me parece, entre la búsqueda de la plenitud del ser humano y la búsqueda del poder, porque parecería que el poder desde el punto de vista convencional, no ese poder sutil que vos estás esbozando, sino el poder desde el punto de vista convencional, como para ir a lo más burdo y luego ir descendiendo a lo más sutil. El poder desde el punto de vista convencional, lo único que ha traído en el ser humano es desgracia, muerte, insatisfacción, incluso frustración del propio que tiene el poder. De la propia autoridad, digamos. Exactamente. El poder tiene que ver con la autoridad, y que la autoridad justamente vemos que son infelices. Exactamente. Y una breve cita personal, así como vos hablabas de tu experiencia personal, yo comprobé in situ e in visu que el más desgraciado en el poder es el que tiene el poder. Es una paradoja tremendamente real y demuestra justamente que desde su propia insatisfacción desbordan esas insatisfacciones a los demás y generan desgracia a sus semejantes. Es como un círculo vicioso que es lo contrario del círculo virtuoso que parecería que se quiere buscar en los discursos políticos, ¿no? Quería hacer esta cita porque creo que aquellos que no estuvieron cerca del poder tienen la fantasía de que el que tiene el poder, porque tiene algún negocio, algún acceso a alguna prebenda económica, es feliz o es deseable estar en ese lugar. Está realizado. Y no es así. Y no. Es una desgracia. Muy mala comprensión de la posibilidad o de la herramienta, de la capacidad de que se tiene ya por el hecho mismo de existir. Es confundir, o ha sido, desde lo que yo logro entender, ha sido confundir mucho la gran capacidad que se tiene como experiencia de vida y ponerlo en función mucho más de la ilusión que se hace el ego, mucho más que realmente del potencial que se tiene creativo y, como dice Alberto, de expandir amor y de expandir plenitud. Así es. ¿Y vos por qué crees que no sé si la palabra es el alma humana, yo diría en el ser humano, esa paradoja se expresa de una manera continua, como un mandato? Incluso es una pregunta que está vinculada a tu carácter de psicoanalista, ¿no? Claro. No, yo creo que el origen es la ignorancia. O sea, la ignorancia de
haber creado, diríamos, justamente un ideal, inclusive a través del poder que nos genera esta cultura, yo diría el malestar de la cultura, que de alguna forma supone que hay un futuro, cuando el futuro no existe. O sea, el futuro es siempre una idea del ego que evita sentir la presencia, el presente. ¿Podrías definir un poquito más esto de que el futuro no existe? Porque es un poco fuerte para alguien que por ahí no está familiarizado con cierto lenguaje. ¿Qué implicaría aquello que vos decís que el futuro no existe? Porque podría venir mi tía y me dice, ¿cómo el futuro no existe? O sea, el futuro existe porque mi sobrino está trabajando para recibirse de médico y luego se va a casar y quizás tenga hijos y ellos trabajan por su futuro. Entonces, esta definición, ¿qué implicancia tiene? ¿Y por qué no existe desde el punto de vista esencial? Es una pregunta que me parece que merecemos responderla en un programa que también es para difundir de manera general, ¿no? Yo, digamos, distingo en cada presencia el espacio donde vivimos y donde podemos justamente usar la idea del futuro desde una presencia que justamente evita priorizar un ideal que ha sido creado a partir de una carencia, una adolescencia, que luego siempre es persecutorio y que surge como una necesidad del lenguaje, surge a partir de la mitad de nuestro cerebro, que sabemos que tenemos dos mitades. El cerebro izquierdo para un diestro trabaja con la lógica, trabaja con el pensamiento, pero también nos somete a un evaluador interior que decimos el yo, el ego, y que no encuentra un respaldo en sí mismo. O sea que el ser humano, en vez de sentirse a sí mismo, sentir vida, siente que tiene que pensar la vida. Y en vez de vivir encontrando un sentimiento con sí mismo, que es el amor a sí mismo y el amor al prójimo y a sí mismo, que es uno, bueno, sustituye ese camino por la creación defensiva de un yo que no madura lo suficiente y que entonces se proyecta con pensamientos, ideas que nos hacen priorizar justamente un ideal que crea aparentemente un futuro, pero que evita el sentimiento profundo de paz interior y el encuentro con sabiduría, diríamos. Entonces el conocimiento, la misma ciencia que supone un conocimiento determinado, va creando un yo bajo mecanismos de defensa que producen la supuesta idealización de que hay un futuro mejor. Eso en sí mismo surge de un deseo, y el deseo surge de una carencia, de una confusión. Quiere decir que no habría deseo si no habría carencia. Eso sería un poco... No habría deseo, digamos, evolutivamente depende de cómo se desea también, ¿no? Porque el deseo que produce una necesidad crea a su vez un futuro supuesto, ¿no? De todas formas,
La integración del cambio, cuando surge un encuentro con sí mismo, es interesante plantearse, y el que nos escucha, la vivencia de esa conexión con el presente. ¿Cuántos presentes hay? Hay un presente. Y somos uno exclusivamente en un presente. Al dividirnos en dos, surgió el futuro. ¿Qué es el dos? El dos es un sustituto de mi ser que se proyecta bajo una idea. Una imagen. Como una imagen que se proyecta, que se divide en sí mismo. Es una imagen. Todos tenemos lo que llamamos un doble cuántico, ¿no? Que hoy en día el doble cuántico, que vive en el espacio del presente, que se encuentra físicamente en el presente. El presente es vida ni un segundo antes ni un segundo después, no es eterno. No es tiempo tampoco. No es tiempo, claro. Es eterno, es Claro. eternidad. Claro. Es presencia. Es presencia eterna. Es un continuo. No es un continuo, no es un tiempo. Claro. Es un espacio que nos trasciende. A veces me invitan a hablar y digo, no sé, pero recibo este mensaje como una intuición clarividente, digo yo. ¿Qué es esa intuición clarividente? Es como una sensación de pertenencia a un saber determinado. Que uno trata de descifrar, ¿no? Claro, que uno dice, bueno, quiero que sea útil este mensaje. Claro. En el sentido de decir... que sea un servicio. Que sea un servicio, exactamente. Que sea un servicio. Porque en ese servicio donde yo me siento más pleno, en un nosotros. Incluso más que un servicio, una entrega. Total, ¿No? Sí. Un poco redondeando la idea de poder, con lo que hablaba Alberto, ¿no? Esta sensación ahora de estar con amigos, de la magia de una persona que no conocemos, que abre la puerta de su casa y nos recibe de esta manera. Es una apertura de corazón, es algo mágico, es algo Misterioso que también. si no se vive, no se puede expresar en palabras. Es decir, esa sensación que me envuelve, ¿no? Y que incluso hace que todas estas palabras sean como un peso a esta presencia, ¿no? Cuando antes del programa nos hablaba Alberto de unas experiencias que tuvo en un viaje reciente, y está esa transmisión. Uno no lo vivió y sin embargo lo está viviendo, y es una cosa que ahí está, yo creo que ese poder de la vida con mayúscula, que si no se vive es intransferible, ¿no? Es una cosa, ¿no? Es una sensación energética que uno lo envuelve y lo embarga, y me hace decir, bueno, este momento es mágico, este momento es un regalo de la vida, que uno en determinado momento tiene la suerte de estar, y es el momento de que uno tiene que estar muy atento para evaluarlo, porque es lo mágico. Viste que Krishnamurti decía, vívalo, porque le pedía a la gente cómo, que ya era un método. Dice, no hay método, inténtelo, vívalo y después hablamos. Como que la experiencia en sí mismo es lo revelador. Si uno no intenta la experiencia, es imposible que el otro, a través de un discurso, por más bello que sea, por más florido que se constituya, pueda llevarlo a un cambio personal, ¿no?
Yo encuentro que realmente es original. Digo original porque siempre está lo nuevo que en un nosotros ocurre. Sí. Cuando uno se abre como en una transferencia, diríamos, que psicoanalíticamente siempre se habla de que cómo se cura un paciente. No es porque encontró una palabra mágica, sino porque hay una transferencia de una energía nueva que florece. Y eso es vital. El florecimiento significa la primavera de una conciencia que no es el pensamiento, que es la base de un encuentro donde nos constituye algo distinto, que yo llamo consistencia humana, y que tiene que ver con la contemplación. Claro. No tiene que ver con la existencia de un símbolo donde encontremos una explicación determinada de lo que fue, sino es lo nuevo que acontece originalmente. Espontáneamente. Y eso es sagrado, como diciendo, es algo sacro, ¿no? Sacro. Yo ahí sí identifico mucho el poder cuando es entendido desde esa capacidad de sumarse a esa espontaneidad, de fluir en ella. Todo el tiempo la vida está permanentemente brotando. Y cuando puedes ser testigo, lo que haces es como sumarte a ese flujo, y ahí sí comprendí yo que esa capacidad que tenemos, eso sí me parece muy, muy hermoso, poder estar allí, ser parte de esa armonía que todo el tiempo está sonando, todo el tiempo. Bueno, por decir tiempo, pero constantemente está allí. Bueno, es el poder de la conciencia, claro, como no el poder del pensamiento o el poder de un hecho como lo que hago, sino lo que soy, el ser. Parecería que hay una paradoja: cuando yo más activo soy desde el punto de vista convencional, más me alejo del poder intrínsecamente. Cuando más pasivo soy, en el sentido de receptivo, es cuando más poder tengo, poder para poder ser otra persona, ¿no? Para que mis cualidades se expresen, que están escondidas o adormecidas por la acción del pensamiento, ¿no? Claro, yo como médico ayer hablaba del huevo cigota, sí, que es el espermatozoide se une al óvulo, sí, y crea una célula, 23 cromosomas de cada uno, y hay una experiencia donde surge la primera expresión vital de uno mismo, digamos, ¿no? Luego, el poder de este cuerpo que tiene billones de células al unísono que están trabajando, que de por sí es mágico, que de por sí es totalmente mágico, sí, sí, y que no me asombra, es como diciendo, en el sentido de que hay una psico, bio, neuro, homeostasis, sí, sí, donde en el viaje encuentros de sincronicidades, de situaciones, digamos, como también virginales, en el sentido de que son nuevas. Y vos decís, ¿cómo puede ocurrir esto? Que recibo, no me puedo explicar, pero tampoco me puedo explicar cómo respiro. Claro. ¿Cómo entra una molécula de oxígeno y cómo va funcionando tu riñón mientras vos estás pensando y estás haciendo todo tipo de magia para que tu cuerpo siga vivo? Imagínate el poder que tenemos como seres humanos, ¿no? El poder de la atención. Exacto. El poder de la comprensión. Es lo que viene dado. Por eso cuando a uno, por ejemplo, le podrían preguntar si crees en Dios. Yo no sé si creo en Dios o no, pero esto es innegable, es decir, sí, la atención, la comprensión. Y entonces uno dice, bueno, a esto me rindo, porque es inexplicable. Es. Por eso a mí me gusta el estoy siendo, y no el yo soy, sino el estoy siendo, porque es instante siempre. Y te sentís partícipe del todo, claro, que es lo que nos falta, porque siempre esta visión antropocéntrica nos aleja de lo esencial. Es como que genera una barrera que es la que nos genera la insatisfacción, ¿no? Es una energía fragmentada. Claro. Entonces, desde una energía fragmentada, intentar
conectar como una energía total. Bueno, es lo que yo señalo como la integridad. Claro. Una persona íntegra no está partida por las partes, digo. Claro. No me voy a ninguna parte, me quedo con la atención. Está muy buena esa palabra, la compro. ¿No? Exacto, me quedo con la atención, no partido, no siendo el centro de aquello que se expande infinitamente, porque no tiene un fin. Esto es el misterio del presente. Claro. No termina. Es un principio que no termina, digamos. Y eso, de todas formas... Y para poner la contracara de la moneda del ejemplo que decía Alberto, uno va, por ejemplo, a un shopping, por necesidad o por deseo le atrae una campera, fija la atención en la campera y perdió la referencia a la vidriera, porque está fragmentado. Sí. En cambio de la totalidad. Y lo perdemos. Claro. Lo que ocurre es que también tenemos nuestras limitaciones. Y eso también tenemos que aceptarlo, porque si no podemos caer en el delirio místico de creer que vemos lo que no vemos. Y nuestro pensamiento, también que es muy hábil, puede construir fantasías diciéndonos estoy viendo tal cosa, y en realidad lo que está haciendo el ego es adueñándose del poder de dominio sobre otros, ¿no? Que es muy común en los ambientes iniciáticos. Totalmente. Donde la jerarquía... Yo diría el ambiente religioso, claro. Porque mismo el materialismo espiritual, ¿no? Sí. Que tanto aprendí del budismo, esa visión de decir, ok, si vos crees que no sos de todas formas ese ser íntegro, te partís y suponés que hay algo que me estoy perdiendo, que lo voy a encontrar también a través de un rito o a través de algo que en última instancia es lo mismo que el poder económico. Exactamente. ¿No? O sea que claro, hay una... termina siendo un materialismo espiritual. Exactamente. Otro camino a llegar al mismo punto. Pablo, ¿querés hacer una respuesta? Sí, yo me quedé pensando en este presente que habíamos traído a colación, sí. Y qué arma de doble filo que es la palabra, ¿no? Porque tenemos una facilidad para proyectar un presente que está en un ficticio, en un supuesto medio entre un pasado y un futuro, y donde nuestra mente ve una clara división de 3 etapas, y como cuando intentamos irnos por un camino distinto, por un canal distinto, y traemos a colación la palabra presente, se manifiestan, y esto lo observaba mientras lo escuchaba, se manifiestan de manera forzosa, de manera forzada, estos patrones, estas ideas de lo que el presente en teoría es. Y la idea de la no división, porque una cosa es la no división, pero la idea de la no división, y cómo si yo no estoy atento, me pierdo en esa fantasía de lo que la no división es, y me empiezo a imaginar colores y cosas y extremos lejos para no armarme extremos cercanos, que termina siendo lo mismo, porque al fin y al cabo sigue siendo una imagen, mucha más adornada, la parafernalia es mucho más consistente, pero no deja de ser una fantasía de todas maneras. Entonces, lo interesante de todo esto es que no es el camino A y el camino B, es otra cosa, y en el otra cosa se manifiesta esta necesidad que tenemos por encontrar una explicación a todo. Bueno, ahí está el gran engaño del pensamiento, creyendo que uno puede explicar. Y yo señalo que en el presente hay 3 espacios, digamos, claramente distintos. Uno es la existencia física o corporal o mental que marca en el tiempo, digamos, pero que siempre es perecedera y que es falsa porque es lo que perdemos.
O sea, en la medida en que podemos profundizar y reconocer lo que somos y qué significa lo real. Lo real es aquello que no puede estar amenazado nunca y que sigue siendo una identidad que es idéntico a sí mismo, y en esa identidad entonces creamos otra existencia que yo llamo consistencia. Yo he escrito varios libros, entonces defino, decir, bueno, ¿en qué consiste mi espacio? Salgo del tiempo para ir al espacio, y en este espacio integro aquello que es idéntico a sí mismo, que no pasa, ese presente que no pasa, e investigo y siento. Tiene un presente atemporal. Claro, es un espacio. Es un espacio, es el que, espacio, es un espacio sin tiempo. Es la enseñanza Dzogchen, digamos, que lo he recibido de los lamas también, ¿no? Como diciendo, el lama, la iniciación Dzogchen es una mirada, es un punto de vista. Pasás del intelecto pensante a una visión, pero esa misma visión es creativa. En el punto de vista estás creando tu espacio, y en ese espacio te reconoces íntegro, como siendo no ya partido, sino que sintiendo ese amor en última instancia, que es la iluminación en última instancia. Está haciendo esa creación, siendo esa creación, la creación que se renueva. Tú lo has explicado como diciendo, siempre es original, es como la buena noticia. Pero para explicarlo o para escribirlo hay que vivirlo. Totalmente, sí, es vida. Porque hoy, es lo que decía Pablo, es tan sutil el pensamiento que puede llegar a escribir de no dualidad, que puede llegar a hablar de no dualidad sin haberla vivido, con lo cual va a ser algo, ¿no? Pero no medio va a salir del borroso. libro, porque el chanta que escribió un libro muy lindo, cuando vos tomás contacto con ese chanta sí que te das cuenta que se cae a pedazos. Porque no está eso permanentemente nuevo, original, bello, creativo, que tiene ese espacio cuando se transforma. Es decir, cuando este espacio normal se transforma, el espacio sigue siendo el mismo, pero la cualidad es otra. Claro, y no se puede percibir físicamente, pero lo sentís. Otro cuerpo lo percibe. Krishnamurti decía que la inteligencia solamente consistía en estar atento para que ella se incorpore a mí. Yo no tengo que buscar la inteligencia y no tengo que ser inteligente, sino que la inteligencia de la vida me invade en la medida que mi ego no pone barreras para que acceda a nosotros. Yo uso la intuición como señal de una tutoría que no me pertenece, pero que de alguna forma la intuyo porque la observo en la primavera, digamos, el contacto con eso, en esa rosa. Claro. ¡Wow! Y eso también es una intuición clarividente en el sentido de decir que me crea claridad, que te la da, te la ofrece la claridad. Anoche tenía un sueño donde me siento como un condominio, ¿no? Justamente tengo una propiedad que digamos, la quiero vender, y me dice, no, esta propiedad no tiene título propio, es parte de un condominio. Digo, bueno, sí, y yo soy un condominio también, ¿no? Claro. Hay algo que por suerte, digo, porque si fuera el yo soy una... ¿Viste Albertito? Digo, ¿dónde está? No está. Entonces, el no yo es un condominio, somos un nosotros. Pero vos fijate, un poco yendo a la mentira de las palabras, el concepto de dominio que viene de la cultura romana, que es absolutamente convencional y vinculado a lo material, te hace creer que uno domina a partir de la propiedad de los bienes raíces y que así vas a ser un ser feliz y triunfante.
Bueno, Entonces, toda nuestra cultura occidental claro, es el dominio de la propiedad, ¿viste? Porque es si un no peligro. tienes una casa propia, no tienes el auto, Claro. yo digo, ¿qué sos? ¿No? Digo, soy un ser humano. No, pero además, el peso de la palabra dominio, Esto es buenísimo. el peso de la palabra dominio, porque dominio es que soy como el rey sobre eso, sobre la cosa, y por lo tanto haré lo que me plazca, ¿no? Y que a partir de eso soy. Claro. Y gracias a eso que poseo Es que soy. por eso digo, ahí está la ilusión del futuro. Claro. Porque, Ahí está. ¿viste? Estás creando siempre un hacer y un tener que la cultura te indica, buscarlo afuera, dominando tu vida, ¿no? Como diciendo, ¿y yo qué control tengo? Nada, como eso. Lamentablemente todos hemos creado un evaluador Claro. que siempre está pensando, hiciste algo, cumpliste hoy con tu propósito, con tu... ¿Y cuál es mi propósito? Sí, yo le digo el pequeño dictador, es horrible. Está ahí todo el tiempo chequeando y preguntando y insistiendo. Es todo muy, muy escurridizo, y lo que creo que más nos cuesta es poder desprendernos del vínculo con la palabra como vehículo para que nos dé respuestas en la vida. Y tenemos una cultura tan acendrada, tan históricamente traída de nuestros ancestros, que el trabajo, en el sentido más profundo de poder desmontar todo ese escenario, es increíble, porque todos los días nos tenemos que levantar y tenemos que tratar de vencer a ese ego, pero no vencer en un sentido de derrota, sino vencer el entorpecimiento que él nos genera para poder vivir en plenitud, ¿no? Bueno, vos hablabas del poder político. Sí. Yo no tuve nunca la experiencia, quizás vos podés, pero que de última instancia como la confusión con la economía y en la felicidad y el poder del bienestar, que siempre está, por supuesto, señalando que el futuro es mejor económicamente hablando, digamos, ¿no? Claro. Diciendo, de todas formas, cómo revertir y cómo transmitir políticamente otro mensaje. Claro. Porque Es un incluso desafío. en este país, aparte, Es un como desafío. Argentina, está tan autolimitada justamente por el miedo y el temor económico, siempre. Claro. Entonces, y el temor atrae lo temido. Claro. Entonces, se repite esa confusión. Claro, ¿no? claro. Sí, realmente es un gran desafío encontrar una manera de transmitir algo que pueda llegar a las personas que viven la angustia de la vida diaria con carencias materiales. Realmente es un trabajo muy complicado y es un gran desafío, ¿no? Pero nosotros hemos transitado este tema muchas veces en el programa, y es interesante cómo desde distintos ángulos siempre volvemos sobre lo mismo. Y es que si nosotros no estamos atentos, lo que nuestra mente va a buscar una asertividad, algo positivo, una identificación, es decir, va a buscar las mejores palabras con la máxima especificidad para poder detectar y encapsular de qué está hablando, y a eso le vamos a llamar la verdad. Ahora, cuando entramos en esta sintonía, estamos haciendo un proceso que luce inverso, porque en lugar de identificar lo que es, hacemos el recorrido de identificar y descartar todo lo que no es. Y a través de todo lo que no es, a través de poder identificar las falsedades que nos autoinfligimos, podemos Vale. Pero hay que Tener tener otra cuidado, porque ese sigue siendo un movimiento del pensamiento. Claro. Lo que realmente rompe el movimiento del pensamiento son estos momentos que hablábamos antes, mágicos, que hacen percibir la realidad de otra realidad. Eso que antes comentaba Alberto, la iniciación Dzogchen es
abrir una perspectiva nueva, y entonces en esa otra perspectiva, esto habitual se desmorona. Se desmorona, pero no por un ataque del otro, se desmorona por sí mismo. Es como que pones un cubito al sol, se derrite. Lógicamente, hay que tener esa llamada primero para ir a buscar esos momentos mágicos. Porque si no uno dice, bueno, acá estoy perdiendo el tiempo, no podemos hacer algún negocio con Alberto, así. Pero si uno sale desde esa llamada a buscar esos momentos mágicos van formando como un quantum energético que en algún momento rompen todo este asunto de lo positivo y mirar desde el otro lugar, sino que es otra visión. Y ese es el punto, otra visión. Suele ocurrir cuando ya no tenemos más respuestas en el pensamiento, Claro. cuando ya no tiene sentido el discurso que me estoy ofreciendo. Voy a otros lugares a buscar. Claro. Pero sentir, desde mi experiencia, acá voy a ser autorreferencial, uno cuando está muy alienado necesita hacer ese trabajo activo de ir desarmando aquella maraña de cosas que armó. Porque uno está parado sobre esas estructuras, defendiendo esas estructuras, hasta que es tal el caos que esa estructura de estructuras crea, que uno no le queda otra que decir, que dejar de alimentar eso. Claro, es como el cáncer, es como médico, quizás me pueda corregir, pero las células cancerosas necesitan más energía que las células sanas, ¿no? Y bueno, nuestro cáncer es el ego que se alimenta permanentemente de la energía que nos chupa y que nos hace perder la visión de lo esencial. Poder generar esa energía para ser otro hombre es todo un desafío, ¿no? Creo que igual el fracaso o la desilusión es el comienzo de una nueva versión distinta, como decías vos, que surge a partir del dolor y del sufrimiento. En la primera novela de Buda, bueno, el dolor y el sufrimiento existe. Bueno, vos lo dijiste en el programa anterior, eso, y me quedó como una idea muy clara de tu posición, ¿no? Que el dolor y el sufrimiento a veces, no sé si a veces, pero es como que es algo necesario. Es, digamos, una etapa de crecimiento, como viste, el dolor de crecimiento, que antes te decía Sí, la sí. abuela, no, hay un dolor de crecimiento, bueno, te duele, de todas formas. La historia no termina en este cuerpo, Claro. en esta visión. Y nosotros estamos siempre creyendo que tenemos que encontrar nuevamente un resultado, Claro. como algo que es... ¿Un hacia dónde? Sí, como... Algo que me libere de esto que soy, que Bueno, perecedero. que es el camino del desapego, ¿no? Como diciendo, el camino del encuentro con sí mismo, no hay duda que es olvidarse del yo, olvidarse de lo que yo era. Claro. De todas maneras, ¿qué me llevó a eso? Me lleva el saber y el encuentro con otra visión. Entonces, ¿qué punto de vista tengo? Lo que yo quiero señalar es que el punto de vista del cuerpo físico me señala, te vas a morir, tenés que sufrir, estás separado y tenés que construir algo distinto, etcétera, etcétera. Pero cuando vos eso lo empezás a elaborar, el punto de vista de la mente, cuando empieza a contemplar otra versión posible, amorosa, porque ahí surge el amor de pareja, el amor que despierta otra. ¿Y cuánta gente ha perdido el reino o el patrimonio por un amor? ¿No? Y entonces esa energía de amor es la que también crea otra realidad. El amor que te permite evolucionar hacia un punto de vista donde te entregás, como vos dijiste. Te decís, bueno, me pierdo, ¿no? Y si me muero no importa, porque ¿qué es la muerte? Es el nuevo parto, No es un parto. Y en esa pérdida hay un encuentro.
total. Por eso se habla de que el dolor o el sacrificio son grandes actos de amor, porque ese es el que transforma, es un gran acto de amor, atravesar sufrimiento, es un amor propio, tanto en un vínculo con uno mismo como hacia otros también. Con lo que implica, porque yo me estoy tirando a un precipicio que percibo como extraño, y eso es inherentemente una amenaza desde el pensamiento. Hay miedo, hay claro, terror, claro, hay un montón de reacciones que tienen fuerza suficiente como para que yo no transite eso. Es que de hecho uno de los grandes esfuerzos que hacemos es por no transitarlo, por evitarlo, porque lo entendemos como algo que me va como a matar, hasta ahí voy a llegar. Bueno, pero el ego no es tonto, porque el ego sabe que puede morir. Ahora, si vos caminás por ese Y lo lugar, quiere evitar a toda costa, lo que pasa es que no lo entiende como el proceso que en realidad es, que es mucho más profundo. en mi experiencia, hoy cuando me nombraste el poder, sí. yo recordaba el poder de la impotencia, que he aprendido, por ejemplo, de los pintores sin manos, ¿no? En un momento dado, el destino me ha llevado a situaciones donde compartí 360 deformes, que eran pintores sin manos, en un encuentro en Lisboa, porque ayudé a una persona, Pilar Belloso, que era argentina, que ganó un premio por hacer un dibujo de Navidad. Ellos hacían los pósters Sí, me acuerdo. de Navidad, Sí. ¿no? Lo repartían. Esta mujer ganó un premio y, bueno, se contactó, me pidieron que la ayude porque no tenía ni brazos ni piernas, era un tronco directamente, ¿no? Y Pilar es nombrada ese año con el premio la mejor póster de pintura de Navidad, y es invitada y me dice a mí y me invita porque le ofrecen en Suiza su fundación que yo le enseñé a meditar y eso le ayudó un montón, como a todos los deformes. Entonces empecé a descubrir justamente el amor y el valor que tienen la gente deforme, la gente que tiene impotencias. Incluso ayudé también con esa visión a chicos cuadriplégicos que habían tenido un accidente y se habían quedado totalmente en silla de ruedas, y también con meditación, y cómo la vida que valoran desde la impotencia, y también los murientes, los jóvenes murientes, los niños que tienen leucemia acá y que te muestran otra versión del ser humano. Entonces nosotros estamos atados a la creencia que tenemos que lograr este poder X haciendo ojo. Y resulta que hay un poder inmenso en el retiro. Claro. el que se quedó, ¿viste? Pero impotente también, aislado. Y que surge otra versión. Que vos decís, esta gente, ¿cómo? Y a mí me han operado del corazón, ¿no? Entonces, cuando me dicen, encuentro como médico en el Instituto Cardiovascular Argentino, el prequirúrgico, bueno, el equipo de resucitación, me dicen. Ok, entonces me quiero conocer el equipo de resucitación, me van a resucitar. Sí. ¿Dónde está Cristo? No. Y ahí también digo, ¿qué momento tan increíblemente dichoso frente a la posibilidad de morirme? Como diciendo, la muerte finalmente, que es el sinónimo de máxima impotencia, es la fuente de una energía trascendente. Bueno, entonces encontramos otro poder. Claro. El poder de los paralíticos, el poder de los murientes. Claro, la otra vez leía las experiencias, seguramente vos tenés muchas más, de la energía que tienen los que están por morir. Sí, la energía trascendente. Hay luz. No tiene ninguna explicación científica eso, como un tipo que está
totalmente. Es igual que la meditación, los lamas y el camino de iluminación, es decir, lo que están conectados, y Mathieu Ricard, que le meten cables por todos lados, y está, ¿viste? Entonces decís, bueno, hay otra versión humana que hay que descubrirla, destaparla, pero que eso también es el poder, ¿no? Bueno, estamos llegando al final, nos dirá el operador cuántos minutos quedan, más o menos, 5 minutos, y vamos a ir redondeando. Fue muy apasionante lo que hemos desarrollado, y bueno, las cosas se dieron como imaginábamos. Fuimos buscando muchas vueltas, en el buen sentido, es decir, las variantes que tiene el poder vinculado a la naturaleza humana, el poder individual y el poder social. Y quizás en estos 5 minutos que restan, que quería invitarlo a Alberto, a ver si encontramos un lenguaje lo más sencillo posible para aquel que todavía no ha tenido la dicha de transitar esos estados de plenitud que algunos sí han tenido la posibilidad de recorrer, porque como fuimos diciendo en el programa, las palabras a veces nos esclavizan, ¿no? Entonces, encontrar la sencillez de las palabras para poder invitar a la gente a vivir aquello que vale la pena vivir es un desafío. Entonces, en estos últimos 5 minutos queremos ver, a partir de tu propia experiencia y particularmente de lo que el silencio te enseñó, qué es lo que le podemos transmitir a aquel que no ha tenido la posibilidad de recorrer ese camino sin tiempo. Creo que el mensaje es, así como miramos tanto hacia afuera y hay una escenografía en la cual queremos vivir, el camino es hacia adentro. O sea, ese mundo interno que surge en un espacio, hay que destaparlo, para lo cual la invitación para aquel que quiera encontrar su propia fuente, primero es dedicar esa quietud del cuerpo físico para que todo lo que sea cambio intente detenerse, o sea, en última instancia volver hacia una mirada donde exista la posibilidad de una distinción, una palabra clave, la distinción entre todo lo que sea un cambio perecedero y aquello que permanece igual, ese sí mismo, que merece, como vos dijiste, un silencio. Y en el silencio distinguir una sola palabra: sí. Sí. Es un mantra. Sí. Sí. Soy. Soy. Sí. El sí, la I, todas las vocales en todos los idiomas tienen poder. La I une, la I eleva. Y si uno siente la I como vibración, empezamos a dejar la cosa grosera para ir a un plano sutil. Es necesario sutilizarse, afinarse, y la afinación del pensamiento requiere de recuperar la esencia de las vocales. Como síntesis, la I eleva, abre. La A es original siempre, A es el comienzo. La O disuelve los dolores, la O. O sea, usar el sonido del pensamiento no con palabras, sino como vibración. Como vibración. Y en esa vibración crear una limpieza interior.
en la quietud. Eckhart Tolle, que es un bestseller absoluto, El poder de la hora, señala el poder de la quietud. Necesitamos estar quietos 7 minutos. Es lo que se ha estudiado supuestamente en el tiempo. 7 minutos de quietud. Y a los 7 minutos de quietud empieza a surgir otra versión de un espacio. Somos espacio. Nunca me di cuenta que soy un espacio. Sí. Y ese espacio vive en trascendencia en el presente. Y el encuentro de esa trascendencia en el presente requiere que yo, con el pensamiento, disuelva el tiempo con las vocales. Es como una síntesis grosera, digamos, ¿no? Pero que ocurre. Muchísimas gracias. Bueno, nos encontramos el próximo martes. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz.